Y justo cruzando la frontera, ¡oh cielo santo!, te da la bienvenida a Estados Unidos la bandera de California, la bandera de Estados Unidos y la bandera de McDonald's, platillo nacional típico de Estados Unidos. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo se encuentran? Hoy vamos a hacer algo bastante peculiar, algo que me causa mucha intriga. Verán, nos encontramos en la ciudad de Tijuana, en Baja California, México, lugar que colinda con Estados Unidos. Tijuana cuenta con uno de los puntos de la frontera donde más personas cruzan al día. Vaya, se estima que cientos de miles de personas cruzan esta frontera todos los días. Es algo de verdad bien loco para mí, que soy un mexicano del centro de México, venir aquí al norte y escuchar historias de personas que viven acá pero trabajan allá, entonces todos los días cruzan la frontera y viceversa. Sí que me parece de lo más peculiar. De igual manera, en estos puntos de Tijuana se puede ver el nuevo muro construido por Estados Unidos bajo el régimen del presidente Donald Trump, que sí es considerablemente más alto. Yo nada más lo había visto en fotos y la primera vez que lo vi así personalmente dije, wow, esta cosa es impactante. Entonces hoy realmente el plan es ir a cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos caminando. Es algo que de verdad me causa mucha intriga. ¿Cuáles serán los trámites? ¿Cuáles serán los procedimientos de seguridad? Tengo todo mi papeleo en regla, tengo mi pasaporte, tengo mi visa. Y aquí mi buen amigo Armand, vámonos. Armand me va a hacer el favor de llevarme. Así que bueno, vamos a poder conocer el pan de cada día de muchas, cientos de miles de personas que viven en esta región. Y seguramente también veremos el tremendo contraste que existe entre un país y otro. Así que estás en México, llegas a Estados Unidos, seguramente todo va a ser súper diferente. Todo eso vamos a estar analizando. Bueno, seguramente esta aventura estará muy cool, les será de utilidad a varias personas. Acompáñenme, que aquella frontera de México a Estados Unidos nos espera. Vamos a darle. Y ya desde aquí ya comienza nuestra aventura peatonal. Chequense, está interesante. Uno se queda acá, que toda esta ya es área peatonal, ya que hay muchísimo flujo de gente, muchísimo. Y comienzas a caminar para allá. Ya desde acá ya empiezan a ver letreros que te indican para dónde caminar. Miren por ahí. Miren acá como hay un letrero que dice Visitor Information. Entonces está chistoso. Y miren cuántas personas cruzan caminando la frontera. O sea, a ver, esto está muy peculiar. Entonces miren, ya de aquí dice que es el lane, el carril. Entonces vamos caminando para allá. Está bien chistoso que mi amigo, el que me trajo, me dijo así de, oye carnal, pero nada más porfa bájate tu maleta para que a mí no me hagan preguntas. Y a ver, lo entiendo sinceramente, porque cualquier cosa que yo pudiera traer en mi maleta, no sé, cualquier cosa, una manzana o lo que sea, lo van a interrogar a él. Entonces por supuesto es como, a ver, cada quien con su equipaje, cada quien se hace responsable de lo que trajo. Y a ver, amigos, quiero que hagamos este análisis. Miren, ahorita estamos en el lado de México, ¿ok? Estamos en Tijuana. Vamos a analizar cómo son las calles. Por ejemplo, tenemos de que un puesto de dulces, y que vaya, cosas mexicanas. Miren, aquí ya está todo en español primero y luego en inglés, pero obviamente predomina el español. Analicemos eso, así cómo son las calles, cómo está todo, para ver qué diferencias, qué contrastes podemos encontrar una vez que atravesemos la frontera. De igual manera, miren, me llama mucho la atención cómo hay casas de cambio por doquier, de verdad, por todos lados. Acá te cambian dolaritos a pesos o viceversa. Y a ver, como que por aquí parece ser que ya viene siendo el acceso. Welcome to Tijuana, unas gorditas de nata ahí. Sí me intriga mucho ver cuál va a ser la diferencia, ¿no? En estilo de las calles, en calidad de vida, etcétera, una vez que crucemos la frontera. Ya veo que estamos llegando al punto del acceso como tal. Ahí ya hay policías, entonces ahí obviamente ya no puedo grabar, pero apago tanto la cámara, hago lo que se tenga que hacer, hago los procesos necesarios. Qué emocionante, ¿no? No sé, se me hace una experiencia singular. Podemos ver cómo pasan los coches por acá. Por acá estamos todos los peatonales. Y sí somos mucho más de lo que yo esperaba, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué locura! Qué loco ver un letrero así peatonal que dice Estados Unidos
para allá, pasando de un país a otro. Wow. Si vamos a entrar a los controles como tal, nosotros vamos en esta de todo tráfico. Cabe la pena mencionar aquí que realmente de Tijuana a Estados Unidos son 3 accesos. El nuevo que hicieron en el aeropuerto, que es muy moderno, y otros 2. Y hay personas que tienen como los que pasan diario de un lado a otro, tienen como un pase rápido. Yo voy a pasar con el normal. No hay nada de fila, bastante cool. Y justo cruzando la frontera, ¡oh, cielo santo! ¡Qué diferente se ve todo! Te da la bienvenida a Estados Unidos, la bandera de California, la bandera de Estados Unidos y la bandera de McDonald's. Delicia, delicatessen, platillo nacional típico de Estados Unidos. Oigan, ¡wow! ¡Qué impresionante! Menos de 4 minutos, o sea, no me tardé nada en pasar la frontera. Estábamos en otro país y cruzamos y ya estamos en otras tierras. Y es que de verdad me flipa. Yo pensé que la frontera era como que, ok, estás en un poblado, ¿no? En una ciudad. Acaba la ciudad, luego caminas algo de desierto, lo que sea, ¿no? Tienes que manejar, tomar un tren, un autobús y luego ya está la frontera. Y no, de verdad que es como ciudad, o sea, límites de una ciudad. Cruzas una línea que quién sabe a quién se le ocurrió en qué momento delimitarla. Y ya, llegas a otra ciudad. O sea, miren qué poblada está esta cosa. Muchísimo comercio, muchísima gente. No, de verdad que esto está impresionante. Obviamente pasamos y podemos notar que ya todo está en inglés de inmediato. Eso es un contraste interesante. Luego cruzas, pero a pesar de estar en inglés, conservamos la gastronomía, ¿no? Tenemos el taquito de una tienda de tacos. Tacos, vaya, estadounidenses, pero tacos a final de cuentas. No obstante, miren, ya te empieza a costar todo en dólares. Tus $3, tus $4. Y eso me interesa que analicemos. Comparemos cómo estaban las calles antes de cruzar la frontera y cómo están ahora, cómo están ya que estamos en territorio de Estados Unidos. Por supuesto cambia el color de los taxis, ya todo está mucho mejor señalizado. Y a ver, este es un contraste que me choca tener que hacerlo. Yo siendo mexicano no es como que me enorgullece este contraste, pero pues por supuesto quiero hacerle la mención. Fíjense cómo estando en territorio mexicano antes de pasar la frontera había muchísima gente pidiendo dinero en la calle, ¿no? Incluso había ahí niños laborando, cosa que no está para nada cool, niños pidiendo dinero y demás. Y cruzas la frontera y pues no se ve eso. A ver, no estoy diciendo que en Estados Unidos no haya gente pidiendo dinero en la calle. Por supuesto que sí. No significa que aquí no pase, pero sí que fue un contraste muy interesante el ver cómo pasamos una línea de nada que algún día el hombre inventó. Y sí que el contraste es evidente en muchísimos factores. Ahora, creo que corrí con suerte porque, como les pude mostrar brevemente, no había nada de gente en la fila, o sea, estaba muy vacía. Y si una persona se me acercó y me dijo, oye, tuviste suerte, en la mañana yo pasé por aquí y la fila era neta de que de 2-3 horas. Entonces yo me imagino que va mucho por horarios. Obviamente si vienes al horario en el cual todos entran a trabajar, se ha de complicar la fila, ¿no? O sea, ha de ser mucho más tardado. Pero ahorita que igual ya es otro horario, la cosa cambia. Y les digo, yo pasé de un país a otro en cosa de 3 minutos, 2 minutos. O sea, no me tardé nada. Las preguntas que me hicieron para pasar de un país a otro fueron muy sencillas. De hecho, eso me llamó mucho la atención. Nada más me dijeron, ¿cómo a qué vienes? Le dije, a visitar San Diego por el día. ¿Dónde vives? Le dije, en Ciudad de México. Y fue todo. Mi maleta ni siquiera me la abrieron. Eso me llamó la atención. Por lo general en los aeropuertos es como muy sofisticado el procedimiento de checar tu maleta. Y aquí nada más la tuve que meter a una maquinita. Ni siquiera me la abrieron. No me hicieron nada de más preguntas. Y pasé así como sin nada. De hecho, me llamó mucho la atención cómo mi maleta tuvo que pasar por una maquinita, pero yo no. O sea, yo pasé caminando como si nada. No sé, sinceramente me imaginé que el procedimiento para pasar de un país a otro iba a ser mucho más complicado. Iban a hacer como muchas más preguntas. Me iba a sentir como mucho más señalado. De hecho, estaba un poquito más nervioso. Pensé que iba a haber cosas como un poquito más drásticas. Y no, sinceramente yo lo sentí completamente cotidiano. Vaya, esta es una actividad que muchísimas personas, decenas de miles, tales cientos de miles de personas hacen al día. Obviamente se vuelve algo muy cotidiano. Se vuelve en un punto en el que no tienes que revisar todo a la perfección. Y tal vez sean más bien los policías los que observen y digan así como, esa persona ahí se ve un poquito sospechosa, déjenme inspeccionarla. Mi experiencia en lo personal fue bastante favorable. No manches, qué bonito está San Diego, no sé por qué nunca me había dado intriga venir. Está chulo. Habrá que regresar después para hacer un digno turisteo. Muy californiano y súper bien cuidadito. Me encanta.
Y pues bueno, así es como se cruza peatonalmente, a patrulla, a pie, la frontera de México a Estados Unidos, saliendo por Tijuana y accediendo por San Diego. Una breve experiencia, sinceramente pensé que se iban a presentar más cuestiones en el camino, pero no, fue todo muy sencillo, todo muy en orden, todo muy bajo control. No sé por qué yo esperaba otra cosa, otra experiencia, pero ahí lo tienen por si ustedes también tenían esa curiosidad de cómo es pasar la frontera peatonalmente. Muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura, amigos míos. Como siempre nos vemos en unos días o mañana mismo con un video nuevo. Adiós, Pimpollo que cruza peatonalmente la frontera de un país a otro.